que es historiadora, profesora de la Universidad de Girona en España, especialista en historia regional peruana. Ha publicado diversos artículos y libros relacionados al sur andino peruano. Entre los más resaltantes figuran Izarmola Tole Tole, el tributo indígena en el Virreinato del Perú, publicado por el desaparecido Instituto de Estudios Regionales Andinos José María Arguedas de Ayacucho, Selva y Andes, Ayacucho, 1800-1929, Historia de una región en la encrucijada. Conjuntamente con Alfredo Moreno Cebrián, el libro El premio de ser virrey, los intereses públicos y privados del gobierno virreinal en el Perú de Felipe V. Bueno, damos paso a Nuria. Muchas gracias y sobre todo por invitarme a esta casa de San Marcos, en la cual he venido siempre muy orgullosa de que me inviten. Yo siempre recuerdo que empecé enseñando en una universidad nacional en Perú, enseño en una universidad nacional en España y me siento muy orgullosa cuando se me invita desde una universidad nacional. Creo que el Estado debe promover la educación pública y la educación superior, y esta es la decana de América. Hoy en la mañana he estado en la premiación doctor honoris causa de Daniel Lavalée La Casón, ese maravilloso espacio académico que recuerda que esta es la gran casa del saber, no solo del Perú, durante mucho tiempo era la gran universidad mayor de todo Sudamérica. Así que muchas gracias por invitarme. La revista es el número 3 de una serie de revistas dedicadas al tema regional, y a mí cuando salió, que me la acercaron, me pareció una brillante y gran apuesta, probablemente por lo que nos aúna aquí a mucha gente, y es ver el país desde otro lugar. Yo confieso que como llegué al país, probablemente yendo de archivo en archivo por cualquier rincón del país, pero luego terminando viviendo un tiempo en Ayacucho, siempre he dicho que yo veo el país desde Ayacucho. Digamos que siempre que me sitúo para entender o comprender lo que ocurre, me remito cuando yo era muy joven, en los 80, y aprendí a ver el país desde esa realidad, y eso me ha, teñido siempre mi forma de acercarme a esa realidad. Cuando pensaba lo que tenía que decir, y que a la vez era la complejidad de analizar la revista, unos artículos que son muy diversos, ustedes lo verán, y huyendo de una cosa que confieso que odio, que es cuando voy a la presentación de un libro o revista y me explican los artículos o me explican los capítulos del libro, ya lo leeré, pensé, bueno, lo que puedo hacer es pensar y contarles de alguna forma alguna reflexión. La actualidad peruana siempre es maravillosa desde el punto de vista de lo que es para un historiador, al menos para mí. Cuando intentas pensar históricamente siempre hay alguien que te da servido el tema. Esta semana ha sido Luis Carranza, que fue en su momento ministro de Economía, que se planteaba en El Comercio, espero que lo hayan leído todos, un intento de explicarse la paradoja del sur. La paradoja para él, de que en 2011 y 2016 cuadre un mismo panorama electoral, pero con partidos diferentes. Eso es el error que no ha querido matizar. Y ha comparado terriblemente ese sur con los sures. Entonces ahí aparecía una tipología de los sures, donde aparecía ahí todo lo malo, todo lo terrible, todo lo que es la no democracia, la no institucionalidad, el no. Por supuesto, Italia del sur, donde la ausencia del Estado llevaba a la mafia y la aparición de los poderes mafiosos. África vaciado por el capital humano y por la esclavitud, donde aparecía todo lo perverso también, y ya no continúo porque al final era la gran pregunta que se hacía el personaje, y era paradójica también la pregunta, si de ellos depende el desarrollo, porque ahí están las minas, del desarrollo nacional, cómo conjugar su resistencia con el progreso soñado y el desarrollo soñado por la nación. Ese, en el fondo, era el gran problema. Repetía una tradición de pensar en este país. Cuando Vargas Llosa, que preside la Comisión de Investigación de Uchurajay, llega a las provincias altas, a los pueblos altos de Huanta, se encuentra con unas gentes que él describe ajenos a la realidad nacional, ajenos al progreso, y para los cuales la violencia es una respuesta desde la marginalidad. En realidad, el no ser, para Vargas Llosa, es la violencia. Recuerden todas las novelas que después de ese periodo él va a escribir, donde en los Andes siempre está la violencia como elemento consustancial.
de una región que aparece en su imaginario anquilosada, marginada, ahistórica. Déjenme ahora entrar en un tema que ahora me es cercano y contar una metáfora que uno puede percibir cuando se pasea por toda América Latina. No hay pueblo, no hay ciudad que no tenga una calle o una plaza que lleve el nombre de Ayacucho, donde se recuerda la batalla que puso fin al dominio colonial español. Sin embargo, Huamanga solo sería independiente tras la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre del 24. Casi le sacó el mérito Cuzco y luego Arequipa, pero casi, bueno, también podríamos decir Bolivia, pero casi se lleva el mérito de ser la última ciudad que optó por la independencia. Y el propio Bolívar, no sabemos si en castigo, todo el mundo lo cuenta al revés, pero yo me temo que era castigo, le cambió el nombre. Y Huamanga dejó de llamarse Huamanga y le impone el nombre de Ayacucho. Recordemos que en los últimos años, con mucha fuerza, los huamanguinos se vuelven a llamar huamanguinos y diferencian claramente Huamanga, la ciudad, el espacio, una forma cultural, de el Ayacucho región, del Ayacucho departamento. Pero ese elemento de ese periodo me retrotrae a un tiempo que por supuesto Luis Carranza no le importaba, porque en algún momento habla de lo terrible que fue o bueno que fue el incanato. Yo no me acuerdo muy bien, pero en algún momento parecía terrible el otro bueno en el artículo, para explicar cómo el lugar de más dominio incaico terminaba siendo este lugar extraño, sorprendente, porque en algún momento cuando compara con Europa y África eran los más terribles donde no hay estado, y al revés, resulta que en Perú lo más terrible es donde más estado había, que era el incaico. Pero bueno, ahí dejemos al personaje. Quisiera hacer solo una reflexión de ese territorio en otro tiempo histórico, al cual yo he dedicado varios años de mi vida a analizar. Si pensamos en el ciclo revolucionario que arranca del siglo XVIII, situaré solo ese, y que lleva a las guerras de independencia, y personalmente defiendo ya ahora que el colofón final es la Confederación Perú-Boliviana, lo que nos encontramos es una geografía de la rebelión. Quisiera situarlo en una geografía, no voy a hablar de actores, sino solo de geografía. Al promediar el siglo XVIII será la región central, donde Juan Santos Atahualpa o la conspiración de Huarochirí en 1750 marcan un espacio y una zona de conflictividad y de tensión. A partir de 1780, con todos los antecedentes que ustedes quieran poner, y se los acepto todos, pero ahí deberíamos introducir el norte, lo cual no me va tan bien para mi lógica y razonamiento. Podríamos decir que desde 1780 la rebelión sacude los corregimientos entonces de Cuzco, Puno y Arequipa, con ecos en Huamanga, Charcas y de nuevo en Huarochirí. Entre 1812 y 14 se abre un nuevo ciclo revolucionario, con epicentro en el primer caso en Huánuco, nos volvemos a la Sierra Central, y en el segundo en el Cuzco, con ramificaciones hacia Huamanga, Puno, Arequipa y Charcas. Fue una coyuntura en la que confluyeron problemas antiguos y realidades sustancialmente nuevas: el alcance de las reformas borbónicas y el proceso abierto con la salida forzosa hacia Francia de Fernando VII, las subsecuentes respuestas americanas, de las que destacamos para nuestro análisis el movimiento juntista, en especial la Junta Tuitiva de la Paz en 1809, la de La Plata del mismo año, la Revolución de Mayo de 1810, los intentos por liberar el Alto Perú, sobre todo las campañas lideradas por el jacobino Castelli, que vino a complicárnoslo todo, porque si faltaban pocos ahí llegaron los jacobinos. El desarrollo de un modelo colonial basado en el liberalismo que impuso la promulgación de la Constitución de 1812 y que comportaba, entre otras cosas, el reconocimiento de la ciudadanía de los indios y, en consecuencia, desmontar el entramado de diferenciación étnica que había dominado el Perú desde la conquista. La derrota quizás sería el descontento de la población indígena, aunque hay todavía una rebelión en 1818 en Aymaraes que plantea elementos importantes. La llegada de San Martín a la costa peruana y sus sucesivos intentos por conquistar la sierra fueron acompañados de una amplia campaña de insurgencia guerrillera, en la que participaron importantes contingentes indios y mestizos de la Sierra Central, Yauyos, Huarochirí, y amplias zonas del sur vinculadas a las cabezadas de los valles costeños, Cotahuasi, y las rutas de penetración en las regiones altoandinas del sur de Huamanga, Lucanas o del Cuzco por Chumbivilcas. Sin embargo, las zonas que habían sido el epicentro de las rebeliones entre 1780 y 83 y 1814 y 16,
quedaría en una aparente y paradójica situación de lealtad a la corona, sin que emergieran cuestionamientos al orden colonial, ni aún en el periodo álgido de las guerras de independencia, entre 1820 y 24. El aparente silencio escondió en realidad un tema que llevo trabajando ahora hace unos cuantos años, que son profundos cambios a partir de la aplicación de nuevo del sistema liberal colonial. Yo lo llamo así, liberal colonial, para entender qué suponía. El sur, en la temprana república, se convertiría en el epicentro de varios proyectos que buscaron redefinir el Estado en los proyectos liberales. La Confederación Peruano-Boliviana, el accionar político de caudillos como Gamarra, Nieto, Castilla, Salaverry, podríamos hacer un largo etcétera, se sitúan bien en Cuzco, bien en Arequipa y en algún momento, tangencialmente, en Ayacucho. Lo que muestra que un sur que lucha y defiende uno o múltiples proyectos regionales ante el Estado centralizado, bien virreinal, bien que emerge en la etapa post-1824. ¿Cómo analizamos esa realidad compleja? Ese es probablemente el tema arduo del historiador. Yo he hecho un intento de mirada esquemática, pero hay una región que está ahí y que se comporta políticamente de una forma pareja, incluso en momentos álgidos de rebelión y en momentos de silencio aparente. He defendido reiteradamente que la historia regional es una de las tareas más arduas y complejas que puede afrontar un historiador, en mi caso historiadora. Quizá porque la historia que busca ser una ciencia total y que en realidad es una ciencia aproximativa. Nos alejamos de la ciencia pura y dura, escuchamos a los actores, como alguna vez le he dicho a alguien que aplica la ciencia pura y dura, las fórmulas matemáticas no nos funcionan, la formulación química menos, y hay que escuchar a los actores para entender qué ocurrió, porque blanco más blanco puede dar lo que dé, ¿no? Ahora, Susana nos contaba que en el norte la luna es masculino, con lo cual ya te descontroló absolutamente cualquier mirada y percepción que tenías previa. En realidad la historia sigue hasta ahora sin un modelo teórico propio para afrontar el empeño. Los historiadores nos hemos prestado de otras ciencias, de la geografía, de la economía, de la antropología cultural, los modelos regionales, y seguimos siendo incapaces de crear un propio modelo. Ese es el gran problema, ¿eh? Esa es la gran dificultad de acercarnos al tema. Solo decirles los que han tenido más éxito, los de Punto Central, los dependentistas, el área cultural, pero solo recordar muy ejemplarmente, área cultural ha sido utilizado sobre todo en la arqueología, en la antropología cultural. Yo solo conozco a Basadre, que confesó que en el año 48 le encargan una historia comparativa de Perú y Bolivia, y él dice, y utilicé el modelo de área central, tan querido para otras especialidades y poco para la historia. Cuesta mucho. Lo que proponía hace un momento Susana era utilizar para el norte un área cultural, intentando entender la realidad y el unísono que hay, y utilizando la multiplicidad de elementos que te permiten definir un área cultural. Ella hablaba de cosmovisión, de cultura material, de trasiego de gentes, de ideas, de saberes, etc. Y ahora me voy a remitir de alguna forma a intentar explicar cómo yo vi desde Ayacucho, cómo se analizaba la región y en qué lugar me situé yo en algún momento. En 1979 se editaba lo que yo llamo el manifiesto de una generación de intelectuales que de una u otra forma se vincularon a Ayacucho a través de su universidad y de la acción política. Carlos Iván de Gregori, Jaime Urrutia y Edwidge Walutansky publican Apuntes sobre el desarrollo del capitalismo y la destrucción del área cultural Pocalchancra, en una revista para algunos mítica, Investigaciones, de la propia Universidad de Huamanga, y que de alguna forma lo que hace, en ese momento todos los autores eran marxistas, estructuralistas, era algo así como un pecado capital para el estructuralismo del momento, pero hay que recordar que dos de ellos, Carlos Iván de Gregori y Jaime Urrutia, eran alumnos predilectos en esta casa de John Murra, con quien seguían un curso de antropología africana, como bien me han contado. Lo que hacen ahí es definir la región de Ayacucho a partir del modelo de área cultural, retomando un texto de José María Arguedas, Notas elementales en el arte popular religioso y la cultura mestiza en Huamanga, editado en la revista del Museo Nacional en el año 58, donde Arguedas había definido el área Chancapocra partiendo de identidades lingüísticas, el quechua ayacuchano, musicales, arquitectónicas y en el arte popular.
Y lo que introducen Carlos Iván y Jaime Urrutia y Edrich es una suerte de construcción y de construcción regional. Permítame aquí que yo cuente que escuché una maravillosa ponencia de Susana Aldana en un congreso de la Academia Nacional de Historia en que hablaba de construcción y de construcción del norte, y dije, Susana lo consigue, porque no hay nada más difícil que explicar la construcción y deconstrucción de determinadas ciudades, ejes en un determinado lugar. No siempre las fuentes te acompañan, y hay que ser muy imaginativa en su utilización. El manifiesto de la historia regional en realidad se situaba en un amplio debate de ideas y proyectos de regionalización que dominaron hasta los años 80. Los antecedentes son fundamentalmente la lectura por estos intelectuales de izquierda de textos indigenistas, en las cuales yo citaría, reeditado por esta casa, la obra de Maxim Gorsinski-Godard, un médico que trabajaba en el Instituto Social de San Marcos junto con Carlos Enrique Pasoldán y que recorrió en los 40 las selvas del Perú haciendo un análisis etnográfico realmente excepcional y que yo creo que se avanza a las teorías de Murra en la idea del trasiego de gentes que de la sierra van a la selva y regresan a la sierra, esa visión bifronte. A mí me la contó Tito Gálvez, que fue el primero que me dijo, ve a leer ese libro que explica lo que ocurre en la región. Dos, los proyectos indigenistas en la propia región. Bueno, tenéis el propio Instituto Indigenista Peruano, que encarga una serie de trabajos en los años desde los 50 a los 60 en la región y que alimentan de alguna forma la forma de pensar la zona. En un reciente libro de entrevistas de Pablo Sandoval a Carlos Iván de Gregori, él cuenta cómo reconstruyen el MIR 4, donde, además del proyecto revolucionario, se encargan del análisis regional. Y aquí hay que decir quién formaba parte de ese MIR cuarto. No sé si se llama cuarto, hay que llamarle otro nombre, pero bueno, digamos que estaba el propio Carlos Iván, estaba Carlos Tapia, estaba Tito Gálvez, el propio Jaime Urrutia, gente que después van a hacer sus tesis en la Universidad de Huamanga, aunque algunas se publican tan tardíamente como los 80. Son Ayacucho, Hambre y Esperanza, son Historia de una región del propio Jaime Urrutia, que empiezan a elaborar ese primer proyecto. Jaime Urrutia cuenta muy bien cómo cuando él egresa no tenían cómo darle grado de historiador, y es un secretario de la universidad que imagina cómo darle un grado de historiador porque no existía. Situémonos en la época para entender cómo se va construyendo un modelo de análisis regional. Por supuesto, Sendero tenía su propia mirada regional, pero yo diría múltiple mirada. En Sendero coexiste la mirada esquemática de la semifeudalidad de la mar. Todos mis alumnos en esa época eran fervientemente divulgadores de la semifeudalidad de la mar, nunca me la pudieron explicar bien, pero ellos creían que existía. Las comunidades de altura de la tesis de Osman Morote, o la visión dual de Díaz Martínez en Hambre y Esperanza, donde habla de sierra y selva, analizando la diversidad y complejidad regional, en un texto que yo creo clave y que hay que leer ya con la perspectiva del tiempo y de las miradas regionales que tenían. En los 80, desde el APRA, que siempre tuvo una fuerza importante en la región y sobre todo en la región de Huánuco, el primer gobierno de Alan García defenderá la microrregión del Valle del Río Apurímac y los proyectos de la región Libertadores Huari, que iba a integrar un espacio amplio regional donde entraría ICA, un modelo de definición de región que avanza hasta los primeros intentos de regionalización de los 90 y que también valdría la pena en algún momento intentar analizar. Será Lumbreras con las fundaciones de Huamanga, serán los trabajos del grupo de arqueología sobre Olchancas, Enrique González Carré y Denis Pochiescot con Cirilo Vivanco, publicado a Ciclo Hostil. Estamos en una época prácticamente en que la historia regional era historia de emergencia, historia de lo posible. Si era Ciclo Hostil, a Ciclo Hostil se publicaba. En un momento dado, coincidimos en la Universidad de Huamanga, en el mismo momento, o prácticamente el mismo momento, desde la arqueología Benavides, Ochatoma, Denis Pochiescot que he citado, pero sobre todo en historia, Juan Granda, Gabriela Ramos, Cecilia Méndez, Jeffrey Gamarra, Fermín Rivera, por supuesto Jaime Urrutia que he citado antes, o también Pepe Coronel, que desde la antropología incursionó en los análisis del poder regional de las élites de Huanta. Me parece que, y sobre todo, el caso de Cecilia Méndez, de Gabriela Ramos, ustedes saben que en este momento son grandes historiadores que interpretan la realidad regional. El proyecto fracasa a fines de los 80, por razones obvias.
todo el mundo abandonamos la universidad, pero hay que decir que la andadura, vista en la perspectiva de 20 años después, se sigue, toda la gente que trabajamos en la zona, pensando en historia regional, trabajando sobre historia regional e intentando explicarnos la complejidad de la región desde yo pienso, esa mirada de ese proyecto fundacional. Pero es pensar desde dentro de la región, cuando tantas la han analizado desde fuera, en muchas ocasiones sin casi pisarla, pasearla o gozarla, sin ir por sus caminos o conversar con sus gentes o tomarse un micro a las 5 de la mañana para conocer determinado lugar, si está en tal ecosistema o está en el otro, porque solo estando en el lugar te permite ver que lo que tú imaginabas que era un cañaveral resulta que es una plantación de papas así, o de quinoa, y simplemente es lo contrario de lo que tú presuponías antes de llegar al lugar. Tantos trabajaron sobre la violencia y casi nadie ha escrito sobre la violencia desde dentro. Y sin embargo se pensó la región desde dentro, porque la apuesta era la de una universidad nacional, que es San Cristóbal de Huamanga, que tuvo desde la fundación, en la que intervinieron Arguedas y Basadre, un proyecto de formación de cuadros para la región para conseguir el desarrollo regional. Y entre esos proyectos estaba la construcción de la historia regional, por supuesto de la antropología, de la arqueología regional, porque la visión de las ciencias sociales es una visión múltiple. La escuela era una escuela única y en la escuela estábamos conjuntamente arqueólogos, antropólogos, historiadores, que compartíamos y nos peleábamos también, porque así es la vida universitaria en el día a día. Me parece que ese elemento final del que yo quería de alguna forma analizarlos y pensar que en realidad la virtud de la originalidad de la propuesta y sus resultados vistos en el tiempo es llamar la atención sobre la necesidad de estudiar el devenir histórico de una región, de sus gentes, retomando la categoría gramsciana de que la historia la hacemos por los hombres, para los hombres y con los hombres. Esa es la definición fundamental. Esta es una de las cartas de Gramsci a su hijo. Ahora que en España se ha vuelto a poner de moda Gramsci, con Podemos y sobre todo con Errejón y las luchas por la hegemonía, vale la pena volver a retomar esa preciosa definición de historia, en la cual, de alguna forma, lo que se busca en la región es la entidad propia, alejándola de cualquier imagen de subordinación, aislamiento y de la unilateral mirada de un espacio donde todo era conflicto, pero al mismo tiempo donde sus actores se mantenían en el no tiempo, ajenos a la marcha de los aconteceres nacionales. Así he empezado yo el inicio de mi reflexión, y donde lo que se busca es construir y reconstruir el proyecto propio, el devenir propio, tanto si es el momento de exterminio como si hay otro momento, porque la historia, como decía antes Susana, viene de muy lejos, ¿no? Esa fue la zona de Piquimachay, uno de los primeros poblamientos en los Andes, por supuesto Huari, y por supuesto tantos y tantos otros aconteceres como en la región. Y la región se mantiene como una unidad que la puedes encontrar, como bien dijo Arguedas, desde lo musical, desde lo lingüístico, desde la propia identidad, ahora que se ha puesto tan de moda, gastronómica, pero por supuesto en un paisaje cultural construido por sus gentes, en la cual los apus, los ríos, los cerros, etc., son una entidad, insisto, construida, vista. Si alguna vez ustedes, se lo recomiendo ahí para acabar, toman cualquier movilidad para ir, ahora hay carretera asfaltada y hace que los caminos sean más rápidos y no se tome uno el tiempo que tiene que tomarse. Pero si tienen tiempo, párense en el momento que llegas a La Puna, en el momento que estás antes de llegar al cruce de caminos que te lleva a Cangallo o a Vilcas-Guamán. Ahí hay un pequeño cerro que, si lo suben, se llama, un nombre maravilloso, se llama Cielo Urjo. En lo alto del Cielo Urjo, que ya debe estar a 4.000 larguísimos metros, hay una pirámide escalonada, cerrada, desde la cual puedes ver la Puna más maravillosa. Hay alguna más maravillosa, pero esa es especialmente maravillosa, donde se pueden ver las fracturas del Pampas, y al fondo está el mar. Y ahí te das cuenta de la unidad de la región. Nunca hemos visto como la gente veía en el trasiego cotidiano, antes de que llegara la carretera, de que llegara el carro, la velocidad, de cómo veían la región. Si pensamos en esa región desde la Puna, nos damos cuenta que es una entidad absoluta, total, que en el trasiego de la historia del siglo XIX perdió
Andahuaylas la Grande, que se fue a Purímac, porque el Pampas era una unidad, no era una separación. Perdió ese sagrado porque no tiene carreteras. Las provincias del sur, hasta hoy día, cuando uno tiene que estudiar, y hay muchos alumnos del sur, de Puquio, del Paucar de Sarasara, de Lucanas, tienen que ir hasta la costa y de la costa volver a subir hasta Ayacucho, pero antes no era así. Antes lo que ocurría, como en el norte que con todos sus enaldanes, que la gente iba por el camino más corto, y el camino más corto es la Puna. Vayan haciendo Burgo y verán cómo esa región tiene una unidad, una integración absoluta, y que se extiende hasta Huancavelica. Cuando Perú se independiza, desde 1824 al 39, Huancavelica forma parte del departamento de Ayacucho y también de su partido judicial. En cualquier caso, gracias por su atención, por su reflexión, y piensen cuando hagan historia en que hay que caminar, hay que pasearse y hay que intentar sentarse en un altozano que te permita ver todo el territorio y buscar los elementos de unicidad y luego irse al archivo y demostrarlo. No es al revés, no es que el archivo te da lo que ocurre, sino que uno tiene que verlo, un poco en la frase que contaba al principio Edwin, eso de que uno sabe que la región existe. El reto del historiador es que después tenemos que irnos al archivo y empezar a demostrarlo. Por eso es bueno leer a los maestros, a los que nos indicaron modelos teóricos de análisis, seguirlos, a pesar de que no sean la gran elaboración, la elaboración tensa, compleja, sino la pista que te da para entender y comprender por qué un proyecto pequeño, nimio al principio, se convierte en un proyecto de tanta gente que ha alumbrado, yo diría, en los últimos 20 años, una de las historiografías más brillantes que tiene el Perú. Muchas gracias.